Inapropiado. Capítulo 2. Cómplices. Después de haber pasado un eterno rato escuchando las regañinas de la señora Chang, el sonido familiar del canto de los insectos fue como música para Seji, que caminaba por el oscuro sendero nocturno hacia su habitación. No había pensado en nada mientras estaba con la señora Chang, que la trataba más como a una hija, pero una vez estuvo a solas, su mente se llenó de pensamientos de vívida claridad. ¿De qué estás saliendo conmigo? Ay, pero ¿por qué seguía pensando en él? Seji suspiró tratando de ahuyentar esos pensamientos absurdos, pero antes de poder relajarse, sus hombros se pusieron rígidos ante la vista de una bolsa de plástico que fue colocada en el porche de su habitación. Fue una amabilidad que no dejó lugar a dudas sobre quién había sido el causante. Tuvo una noche inquieta, y Seji apenas pudo dormir 3 horas. Al despertar con el sonido de la lluvia, ya no pudo volver a dormirse. Al poco rato comenzó sus actividades con desgana. Había ido al recinto principal para entregar pasteles de arroz con miel a la señora Chang, solo para que le pidieran que limpiara las habitaciones del anexo antes del almuerzo, ya que los distinguidos invitados cenarían hoy allí. Así que ahora estaba pensando en cómo evitar encontrarse con ese hombre. Los sedanes negros se alineaban frente al anexo, reprimiendo la tensión que crecía en su garganta. Seji caminó con paso firme, pero mientras cruzaba con cuidado el camino de piedra aún mojado, notó una presencia. Sí, era Teun. Seji saludó primero y Teun, que estaba eligiendo un palo de golf, asintió. Su mirada pasó con indiferencia y Seji también avanzó rápidamente hacia el porche. Anunció que había llegado, abrió la puerta con cuidado donde Min Jeong-jin ya estaba hablando por teléfono. Seji entonces comenzó a limpiar cuidadosamente para no perturbar la llamada telefónica. Ay, el matrimonio solo funciona si los muchachos se llevan bien, pero sería bueno si se casaran. Ay, me encantaría que seamos consuegros. Claro, llama a Jisoo por mí. En todo momento, Min Jeong-jin trató a Seji como si no estuviera allí, pero cuando ella se acercó, levantó las piernas para darle acceso al suelo. Al agacharse y recoger las prendas regadas, Seji sintió una opresión en el pecho sin ninguna razón. La señora Min hizo un gesto con la mano para que se marchara con una sonrisa amable y reanudó su llamada telefónica. No, es la chica de la limpieza que acaba de irse, le dijo a la otra persona al otro lado del teléfono, y con eso la puerta se cerró con un pequeño ruido sordo. Seji se quedó un momento al otro lado de la puerta, apretando con fuerza la bolsa entre sus manos. Las nubes negras de antes se habían despejado mientras ella limpiaba, y al salir al exterior era como llegar al final de un túnel. Entrecerrando los ojos, Seji notó que Teun seguía en el patio, pero decidió ignorar ese hecho. Se inclinó con la intención de saludar brevemente y marcharse como lo había hecho cuando llegó. No obstante, mientras caminaba por el camino de piedra, justo cuando ya estaba por salir, un sonido agudo cortó el aire. Sobresaltada, se dio cuenta de que era una pelota de golf que golpeó la punta de su zapatilla. Seji giró la cabeza, con los hombros encorvados. Al final de su respiración entrecortada, Teun se quedó allí mirándola con ojos tranquilos. ¿Fue un error? Pero en ese momento Teun sonrió. Era esa sonrisa en la que solo levantaba las comisuras de su boca, pero sus ojos no. Lo siento, dijo él, pero se sintió intencional. ¿Podrías traer la pelota de vuelta? No parecía arrepentido en absoluto. Mordiéndose el labio inferior, Seji dejó la bolsa de basura. La pelota de golf había rodado por el camino de piedra. El suelo todavía estaba húmedo por la lluvia de la madrugada, y Seji recogió la sucia pelota de golf con las yemas de los dedos. La mirada de él la siguió todo el camino de regreso. Seji se acercó a Teun, su mano apareció de repente bajo la de ella, y a pesar de que ella se estremeció, su mano se mantuvo firme, con la palma abierta. Era una mano grande, blanca, con las uñas cuidadosamente recortadas. Seji dejó caer la pelota de golf en la palma de su mano. Gracias, dijo él, y ella se giró para marcharse, pero solo dio un paso para escuchar cómo otra pelota de golf rodaba cerca a sus pies. Cuando miró hacia atrás, John Teun seguía sonriéndole envuelto en su arrogancia y rudeza, esperando pacientemente como si domesticara a un perro. ¿te gustan los pasteles de arroz? Preguntó entonces él de la nada, y Seji lo fulminó con la mirada. Teun solo se rió entre dientes, aparentemente consciente de su enojo. Las yemas de sus dedos se volvieron blancas y los latidos de su corazón se aceleraron. Sí, me gustan. Yo también los disfruté, sobre todo los caramelos. ¿Ah? ¿Caramelos? Recordaba claramente que el señor King, que vendía caramelos, se los había dado por preocupación por la señora Chang. Los había buscado pensando que se habían caído al tropezar, pero resultó que habían terminado en la boca de ese hombre. Yo no se los di. ¿No fue así? Es una pena. Ya me los comí.
Parece que tengo una deuda contigo. No, ya he recibido suficiente a cambio. Su respuesta, impregnada de una emoción no disimulada, le hizo reír. E incapaz de soportar el silencio, Seji impulsivamente extendió la mano para devolverle la pelota de golf. Señorita Saji, Empezó a decir él más seriamente, pero se vio interrumpido por la voz de su secretario. Al parecer, el líder del equipo, Bi Jun-seok, apenas se había presentado a trabajar. Tae-un volvió a meter el palo de golf en la bolsa mientras pasaba casi rozando a Seji. La pelota de golf a la que se había aferrado con tanta fuerza se quedó atrás, ensuciando solo la palma de su mano. Ah, hola, eres la chica de la otra vez, ¿verdad? En ese momento el secretario Kim saludó a Seji con una sonrisa amigable. Tae-un, que estaba a punto de entrar, hizo una pausa y los miró a los dos. Seji miraba torpemente al secretario Kim. Se sentía ansiosa, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo, a pesar de que solo había hecho un recado trivial. Ella asintió cordialmente y colocó la pelota de golf en cualquier lugar. Sintió la mirada de Tae-un siguiendo su perfil, pero fingió no darse cuenta y apresuró sus pasos. Tae-un se quedó de pie viendo cómo Seji salía del anexo. Su figura raqueteante estaba erguida. Era como si hubiera olvidado las heridas que habían cruzado repetidamente sus ojos. Y sinceramente, ver su rostro distorsionado de esa forma no había sido divertido. En realidad, era extrañamente desagradable. Sí, quería provocarla, pero también quería verla con un rostro sonriente. secretario Kim, Llamó entonces Tae-un. deja de coquetear. El joven parpadeó confundido, pero no pudo ignorar la leve advertencia que su jefe le dio. Entonces Tae-un se dio la vuelta y el secretario Kim lo siguió de cerca, protestando con voz agraviada que todo se trataba de un malentendido. Por cierto, necesito que me consigas un libro. Dijo Tae-un cambiando de tema con indiferencia. Su joven asistente asintió mientras esperaba que le dijera el título. Polvo de algodón. La forma en la que lo dijo fue tan desconocida que algo en ello despertó la curiosidad del joven. ¿Es un libro relacionado con el trabajo? Por supuesto que no. Dijo Tae-un riéndose, como si la idea fuera totalmente absurda. Mientras tanto, acostada en la cama, Seji tiró de las mangas húmedas de su camisa con las yemas de los dedos. La humedad hizo que la tierna piel dentro de su muñeca hormigueara, pero ni siquiera esa sensación desagradable pudo apartar el pensamiento de ese hombre, quien insistía en continuar conversaciones triviales. La bolsa de plástico dejada en el porche, la gran mano que se extendió hacia ella, la voz baja llamándola por su nombre. ¡Ay! ¿Era simple curiosidad o era un juego retorcido? Seji curvó su cuerpo en una bola, tratando de calmar su corazón que latía rápidamente. Acurrucarse así la hacía sentir protegida. Había pasado su infancia de esa manera y creía que podía evitar que esa extraña neblina se extendiera por su cuerpo. Y sí, era muy sencillo. La sensación de inclinar la cabeza y doblar la cintura a los pies de Min Jeong-jin o ante Jun Tae-un. Solo tenía que recordar eso. No era difícil. Seji exhaló un suspiro tembloroso y cerró los ojos. Solo tenía que mantener en mente que ella no era alguien de importancia para ese tipo de personas. Esa mañana, Seji se había despertado con una pesadilla familiar. El sueño repetido sin cesar siempre comenzaba con una escena, con Sejun-ji llorando, su media hermana nacida del nuevo matrimonio de su madre. En ese entonces, su relación con Sejun-ji no era mala. No actuaban como hermanas cercanas, pero tampoco discutían o tenían conflictos importantes. Al menos, eso es lo que pensaba Seji hasta ese día. Era un día con pronóstico de lluvia. La fina lluvia ya golpeaba los aleros cuando Sejun-ji, con cara de llanto, se acercó a Seji. Estaba sollozando diciendo que había perdido la muñeca que llevaba consigo todos los días. Vamos a buscarlo después de que deje de llover, ¿sí? Ofrecerle eso a su pequeña hermana fue solo su buena voluntad. Seji también se sentía confundida por la nueva familia que había traído su madre, pero no pudo evitar tener algunas expectativas. No obstante, la idea de volver después no fue del agrado de Sejun-ji, que se retorció de ansiedad. Era un recuerdo que Seji ya no podía decir si era cierto o estaba distorsionado. E incluso en el sueño, Seji nunca pudo deshacerse de la imagen de Jun-ji insistiendo obstinadamente en mirar a su alrededor una vez más, y mientras miraba hacia atrás desde el valle, una fuerte fuerza la empujó. El suelo en el que estaba parada estaba resbaladizo y antes de que pudiera entender algo, perdió el equilibrio y cayó al agua. ¿Sí? Cuando era joven siempre se ponía muy enferma después de tener ese sueño, pero ahora era solo una pesadilla desagradable que le provocaba dolores de cabeza. Sí, solo era eso, una pesadilla, pensó. Pero entonces la pesadilla se materializó frente a sus ojos en ese momento. Casi lo había olvidado, pero hoy era el día en el que la familia de Jun-ji llegaba. Si tú no existieras,
Yo y mi familia seríamos más felices. Sí, ahora lo entendía. La pesadilla solo había sido una premonición desagradable. El día en el que Seji escapó por poco de la muerte volvió como una lisiada que no podía caminar ni correr correctamente. A menudo pensaba que si hubiera muerto ese día no habría tenido que ver tal desgracia. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de que Junji lo hizo? No las tienes. Cuando Seji contó lo que había ocurrido, su madre no le creyó y defendió ferozmente a Che Junji. ¿Por qué? Porque Seji era la hija del hombre que decidió abandonarla en su primer matrimonio, y porque Junji era la hija que había nacido del amor en su segundo matrimonio. Por supuesto, al final la madre de Seji se arrodilló frente a ella y lloró amargamente, temiendo que su hija menor se convirtiera en una delincuente juvenil. Un testigo había confirmado lo sucedido y su madre no tuvo más opción que pagar una gran suma para que guardara silencio. Desde entonces la gente llamaba a Seji una buena hermana que se preocupaba por su hermana menor, pero ella sabía que era solo una lisiada que había perdido una pierna por una muñeca barata. El primero en notar la presencia de Seji fue Che Jung-buk, su padrastro, quien le sonrió incómodamente. E irónicamente su madre biológica y su media hermana permanecieron en silencio ante la aparición de Seji. Mucho tiempo sin vernos. Has estado trabajando duro. ¿Qué tal si cenamos juntos en familia? ¿Qué te parece, Seji? ¿Y ustedes dos? Che Jung-buk sonrió ampliamente a su familia buscando su acuerdo, pero fue Seji quien zanjó el tema y declinó. No tengo ganas. Que disfruten su comida. Su padrastro miró a Seji con una cara incómoda mientras se alejaba. Sí, era difícil mantener las apariencias a estas alturas. Con la recuperación de la señora Sean, Seji ya no tuvo que ir más al anexo. Sí, parecía que incluso los dioses tenían un poco de sentido de la justicia. Le desagradaba la idea de que la familia She hubiera llegado de visita, pero al menos una de sus preocupaciones se había ido. Ahora solo tenía que ayudar a la señora Sean en la cocina, donde la mujer le contó todos los chismes, y en un remanso rural no hay mejor chisme que una familia disfuncional. Dicen que Junji rompió su compromiso. Apuesto que por eso vinieron. Que tu abuela limpie su desastre. Hasta donde todos sabían, Che Junji había estado comprometida con un exitoso empresario. Esto había hecho que la media hermana de Seji presumiera por todas partes que se casaría con un Shebol. Bueno, parecía que ya no sería así. Y horas después, durante la cena, el tema en cuestión salió a la luz. Y pese a que todos querían saber la razón del compromiso roto, la familia She hizo como si no fuera la gran cosa. Yo era demasiado buena para él. Ahora estoy bien, abuela. He estado descansando y sanando y la verdad es que ha sido cómodo. Este incidente también me ha acercado a mamá y a papá, ¿verdad? Dijo Junji mientras su abuela alzaba una ceja. Pero todavía tienes que ganarte la vida, niña, dijo la anciana, y Che Jung-buk trató apresuradamente de defender a su hija, pero Park Jin-soo ya estaba decidida. ¿Y quién va a asumir la responsabilidad de una mujer adulta? Y como si esa fuera su señal, el hombre tomó la palabra para hablarle de un nuevo negocio de ensaladas. Esta vez sí que iba a funcionar, le aseguraba. No, sí, otro negocio, otro préstamo, otro fracaso. Dinero, dinero, dinero. Y eso fue suficiente para hacer explotar a la anciana. La atmósfera estalló y luego se hundió irremediablemente. El silencio se cernía sobre la mesa sin que nadie se atreviera a hablar hasta que, en ese momento, la puerta se abrió y un fuerte saludo resonó en el aire. Era Lee Jung-gu. Sí, para variar. Con su cabello gomoso, peinado hacia atrás y vistiendo un traje. Tan pronto como terminó su saludo, miró a su alrededor y fijó su mirada en Seji, quien se giró esquivando su mirada. ¿Pero por qué él estaba allí? Simple, su abuela lo había llamado, presentándolo como el hijo de las distribuidoras más grandes de allí, un pez mediano. Al mismo tiempo, la extraña atmósfera fue atrapada por la mirada interesada de Che Junji, quien ya había clavado sus ojos en su nuevo objetivo, Lee Jung-gu. Jeon Se-ji, ¿dónde demonios se había metido esa chica? Taeun tamborileó los dedos sobre el libro que había conseguido mientras la incertidumbre y la impaciencia se entremezclaban. No había visto ni su sombra durante todo el día. Taeun cogió el libro que estaba sobre la mesa del sofá. Polvo de algodón. El libro infantil que había comprado y leído por un impulso. No había sido fácil conseguirlo allí, por lo que el secretario Kim tuvo que conducir hasta Seúl para obtenerlo. La historia hablaba de un problemático polvo negro que quería convertirse en algodón de azúcar, por lo que se embarcaba en un viaje esforzándose por encontrar la luz en un mundo pastel, solo para descubrir la hermosa aurora enterrada en la adversidad al final de su viaje. No soy algodón de azúcar, pero no pasa nada.
porque esto es lo que soy. Al final de la historia, el protagonista sonreía brillantemente en un resplandor de ensueño, y por un momento Taeun pudo imaginarse a Sehee sonriendo con un rostro juvenil, un rostro que coincidía con el protagonista de su cuento de hadas. Una protagonista sonriente como si hubiera logrado un final feliz hacía mucho tiempo, una que podía enfrentarse a más pesadillas, pero solo serían desafíos triviales que conducirían a un hermoso final, como una pelota de golf que hubiera caído a sus pies. Solo otra travesura de un loco delirante a la que se había enfrentado innumerables veces en su vida. Taeun recorrió con firmeza el nombre de Sehee con el pulgar. Pero si Mahoma no va a la montaña iría a Mahoma. Y al final de ese pensamiento Taeun sonrió, justo antes de salir del anexo. Sehee miró al gatito que maullaba de frío. Había salido al porche para hacer algunos bocetos y se encontró con un invitado inesperado. Volvió a su habitación para sacar una manta, sin embargo cuando salió, Sehee tuvo que detenerse en seco. La tensión que había tratado de ignorar y olvidar subió por sus piernas y golpeó su garganta en un instante. El gatito había desaparecido, y en su lugar estaba Jun Taeun parado en su porche. ¿Renunciaste al trabajo? Fue su saludo y su mirada no camufló sus intenciones de ir hasta allí. Necesita algo. Si lo digo, ¿lo harás? Si es algo que no puedo hacer, le diré a alguien más. Es tarde, pero debería haber alguien despierto aún. La mirada de Taeun era como la de un felino lánguido mientras se sentaba y la invitaba a hacer lo mismo. Jeon Sahee, ¿no te sentarás? Su sonrisa suelta era irritante y cuando Sehee lo miró con ojos vacilantes sin responder, la mirada de Taeun se suavizó momentáneamente. ¿Tienes frío? Incluso estás sosteniendo una manta. Él miró a Sehee con ojos indiferentes y luego recogió la lata de cerveza que ella había dejado en el porche. El sonido de esta abriéndose era nítido como para presumir. ¿Por qué estás haciendo esto? Oh, ahora la tuteaba. ¿Eso era progreso? ¿No lo sabes? ¿Cómo podrías saberlo? Yo creo que sí lo sabes. Taeun hablaba con una confianza que la irritaba, sonriéndole como si le divirtiera su falta de respuesta. Fue entonces cuando su celular comenzó a vibrar. Taeun miró hacia abajo y comprobó el nombre en la pantalla: Kim Soo-hwan. Contesta. La descarada audacia encendió un fuego desconocido dentro de ella. Fue un impulso claro y Sehee agarró el teléfono y presionó el botón de llamada. Yo, Sehee, ¿viste los documentos que te entregué? Dijo su amigo apenas contestó. Sí lo hice y lo estoy pensando, gracias. Agregó ambiguamente mirando de soslayo al hombre a su lado. No hace falta que me lo agradezcas. Lo estás considerando seriamente. Es una muy buena oportunidad, ¿verdad? No hay nadie mejor que este amigo tuyo, Soy tu opa. Sehee no pudo evitar soltar una carcajada desconcertada ante el tono juguetón de Soo-hwan, sin darse cuenta que en ese momento Taeun entrecerró los ojos, tomó otro sorbo de cerveza, aplastó la lata y... Sahee, cuelga. ¿Está alguien contigo? Las voces de Taeun y Soo-hwan se entrelazaron en el aire. El hombre que se había acercado era intimidante a pesar de su sonrisa. Sehee apretó el teléfono. Necesitaba responderle a Soo-hwan, pero sus labios no se movían. Y justo cuando estaba a punto de responder, Taeun tomó su teléfono y colgó. Él inclinó la cabeza cerca a la de ella. Sehee bajó rápidamente los ojos y extendió la mano hacia el teléfono que Taeun tenía en la mano. Pero en ese momento, sus dedos se abrieron como una trampa y agarraron su mano. Jeon Sahee, Dijo suave como un hechizo. ¿dormimos juntos? Ah, no fue un hechizo, fue una maldición dicha con dulzura. Bueno, al menos debería sentirse aliviada de que él fuera directo y honesto, pensó. Pero los deseos de los hombres eran demasiado simples para ser malinterpretados. No quiero. ¿Por qué? Porque seguramente ya tienes una prometida asignada y pronto tendrás una boda. Pensó ella, pero en cambio dijo, porque no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque eres tú. Sehee apretó los dientes, y seguramente era algo fácil para él, pero no para ella. Ella no era una estación de paso, mucho menos un artículo desechable, ni una diversión efímera. ¿Debería haber endulzado más mis palabras? Taeun sonrió y Sehee imitó su sonrisa. Sí, quizás si lo hubieras hecho, podría haberme acostado contigo, claro. Sehee sacudió la mano de Taeun con todas sus fuerzas y recogió su teléfono. Y si ya terminaste de hablar, me voy, concluyó abruptamente dándole la espalda y cerrándole la puerta a Taeun. Pero por más que lo pensara, no encontró otra palabra que describiera mejor a ese hombre. Inapropiado.
Fiebre. Seji tenía un poco de fiebre. También le dolían los músculos como si la hubieran golpeado y tampoco tenía fuerzas para ir al recinto principal, pero no podía pedirle a nadie ocupado desde la primera hora de la mañana para que le trajera medicinas. Así que después de levantarse, Seji se puso un grueso cardigan claro y cruzó la puerta lateral del recinto principal, sin esperar encontrarse con otra enfermedad peor. Jung-gu con un ramo de flores. No estoy aquí para verte, ¿de acuerdo? ¡Ay, era el peor de los escenarios! Yo no te pregunté, respondió ella secamente, luego pasó junto a él con indiferencia, pero se detuvo al notar que en ese momento, Seo-Yoon-ji salía rebotando bajo sus pies y con un rubor en sus mejillas que la hacía lucir fresca y animada, haciendo que Seji sonriera un poco irónicamente. Segundos después, escuchó su conversación con un oído y dejó que se le escapara por el otro, mientras caminaba a paso ligero. Entonces vio a la señora Chon corriendo desde la distancia. Su rostro estaba pálido mientras lo hacía y gritaba su nombre. ¿Qué había pasado? Incluso cuando estaba enferma, Seji se sentía más acalorada por su ira que por su fiebre. Cuando la señora Chon llegó corriendo con el rostro pálido, Seji imaginó lo peor. Por supuesto, su situación ahora no era mejor, pero tampoco se imaginó que Tae-eun se hubiera valido de su privilegio como invitado de honor para hacer que ella cenara con él, aún después de su firme rechazo. ¿Fue por eso? ¿Era ese tipo de persona? Cuando lo miró con valor, sintió como si la estuvieran vendiendo. Incapaz de reprimir la creciente humillación y vergüenza, su rostro se calentó aún más. ¿Es tan desagradable almorzar conmigo? Le dejé claro que no estaba interesada. Y otra vez el usted. Un paso adelante, 3 atrás. ¿Es así? Me parece recordar que me pediste que lo intentara mejor. Así que aquí estoy, coqueteándote. Ahora come. Seji se mordió el labio inferior mientras miraba la carne blanca del pescado. ¿Qué? Así que debería estar agradecida. ¿Entonces debo desnudarme ahora? Dijo ella levantándose impulsivamente. Tae-eun la miró ante su comentario sarcástico, la diversión mezclándose con la irritación. ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces adelante, hazlo. Los ojos de Seji vacilaron con impotencia. ¿Por qué me miras así? ¿Fuiste tú quien lo sugirió? Tae-eun entonces se puso de pie. Su enorme sombra cayó sobre el rostro de Seji. Sus ojos penetrantes examinaron descaradamente su rostro enrojecido. Él dio un paso más cerca y cuando se acercó, Seji sobresaltada retrocedió pero terminó echándose hacia atrás. Sin darse cuenta había comenzado a retroceder y ahora había caído en su cama, como una trampa. Bueno, parece que el primer paso está hecho. Incluso cuando ella trató de quitárselo de encima, él no se movió ni un solo centímetro. El cuerpo de Seji quedó inerte, se sentía mareada, y cuando su mano fría tocó inesperadamente su frente, las cejas de Tae-eun se fruncieron profundamente. ¿Cuánto tiempo llevas así? Estoy bien. Claro que no lo estás, maldita sea. Tae-eun regresó a su asiento y sacó su teléfono, mientras daba instrucciones a su asistente para que trajeran medicamentos de emergencia. Al poco rato, la medicina había llegado y Seji se sentó en silencio. Una toalla húmeda resbaló de su frente y ella se sintió confundida. ¿En qué momento se había desmayado? ¿Y quién le había puesto esa toalla? Eran cosas que no se sentían en sintonía con un hombre como Tae-eun, quien le acercó un vaso de agua y los medicamentos. Limpiándose el resto del agua de los labios con el dorso de la mano, Seji lo miró. Los ojos feroces de él ahora eran suaves, como un adulto tratando de consolar a un niño. Debería irme, dijo ella sintiéndose confundida con este lado de él, y para su sorpresa esta vez él no puso trabas ni objeciones, y mientras se sentaba en el porche para ponerse las zapatillas, se dio cuenta que la larga sombra de Tae-eun la seguía. ¿Acaso la acompañaría? Seji trató de no darle importancia a ese gesto ni al caos de sus pensamientos, pero justo allí escuchó la voz de la señora Chon hablando con la madre de Tae-eun cerca de allí, y el corazón de Seji se hundió. Se giró para mirarlo, sus miradas se encontraron como un par de cómplices sorprendidos en el acto. Bueno, en realidad solo ella, porque él solo la miró con una ceja elevada. ¿Cometiste un delito? Seji negó, pero tampoco quería que su madre se hiciera ideas equivocadas, así que trató de esconderse en cualquier lugar, pero su muñeca quedó atrapada por la mano de él. Las voces se acercaban y los pasos serpenteaban aumentando su ansiedad. Desesperada como si pidiera de rodillas, ella suplicó, y él, en un acto inesperado, la abrazó. Solo por esta vez, dijo antes de guiarla por un camino oculto entre los pabellones. Seji simplemente se dejó arrastrar por su fuerte agarre. Más allá se podía escuchar el intercambio amistoso entre las otras mujeres. Seji exhaló su aliento caliente, su cuello se sentía como si estuviera ardiendo
caminando bajo el sol abrasador, aunque probablemente era más porque estaba en el estrecho espacio entre la pared del anexo y el cuerpo macizo de Teum. La brecha de apenas 1 centímetro era el único límite entre ellos. Seji, que había estado observando la estrecha brecha, levantó la vista, y como si él hubiera estado esperando su mirada todo el tiempo, sus ojos se encontraron. Las voces de las mujeres aún podía oírse de fondo, pero fue como ruido blanco. La competencia de miradas continuó, y decidida a no perder, Seji lo miró sin apartar la mirada. Teon soltó una leve carcajada, y sobresaltada, Seji apretó su camisa, temiendo que el sonido llegara al patio. Él bajó la vista hacia la arruga que ella había provocado y pronto Seji lo soltó rápidamente, pero él fue más rápido. Tomó su mejilla y la acercó más. Seji, que se había inclinado hacia Teon con sorpresa, jadeó, sin saber qué hacer o qué decir. Su pulgar acarició suavemente su rostro. Trató de apartar la barbilla, pero fue inútil. Su pulso se aceleró bajo su cuello y cuando sus dedos tocaron sus labios, en los que su mirada se había detenido, una sensación de hormigueo se extendió por debajo de su ombligo. Seji sintió que Teon bajaba lentamente la cabeza y por un momento no pasó nada. Solo podía sentir su respiración, que era claramente audible. Teon la miraba fijamente antes de preguntar: Si esto no es lo que quieres, deberías apartarme ahora. Pero ella no emitió ni un sonido, no hizo ningún gesto, y eso fue suficiente para que él la besara. Sus labios chocaron como si fueran devorados, pero el beso fue tan dulce y suave. Era difícil creer que existiera un gesto tan húmedo y suave de un hombre que se veía peligroso y duro. Y sin darse cuenta, Seji se encontró a sí misma envolviendo sus brazos a través de su cuello. Las voces que una vez habían llenado el aire se habían desvanecido por completo. Solo había sido un beso, nada más que eso. Se repitió Seji mientras el recuerdo pasaba por su mente como una película una y otra vez, con sus mejillas ardiendo y ya ni siquiera por la fiebre. Los besos que había compartido antes se sentía como un mero juego de niños en comparación con el beso abrasador que experimentó hacía poco. Como si estuviera siendo devorada, y lo más vergonzoso era que ella se había aferrado a él desesperadamente. Después de eso, él había insistido en acompañarla de regreso y no solo eso, sino que le tendió el brazo para que se apoyara en él. En todo el santo camino ella se había sentido tan avergonzada como ansiosa. Solo vete ya, le había dicho cuando llegaron a su habitación, casi regañando a Teun, quien obstinadamente, con su sombra invadiéndola, se inclinó sobre ella y besó su frente, acarició sus mejillas y sonrió. No olvides tomar tu medicamento. Eso fue todo lo que había dicho como despedida. El rostro del hombre de sus recuerdos era el de un desvergonzado, pero la situación no podía sentirse menos absurda. Fue solo un beso, se dijo otra vez, porque nada en su relación podría haber cambiado drásticamente debido a un beso. Sin embargo, ¿por qué se sentía como si todo su mundo se hubiera puesto patas arriba? Pero no fue la única que se sintió en esa disyuntiva. El beso no había sido suficiente, y ahora Teun se sentía tentado a convocarla de nuevo ante él, mientras él continuaba con su trabajo bajo la ducha de agua fría. Incluso en sus días más jóvenes e impulsivos nunca se había permitido algo así. Solía burlarse de esa cruda e inmadura fiebre que mostraban sus compañeros, pero allí estaba él, inmerso en un deseo al que no le importaba nada el orgullo. Teun dejó escapar un profundo suspiro, tratando de liberar el impulso reprimido que lo arañaba. Sabía muy bien que no se trataba de un impulso pasajero, y aunque se tratara de un recuerdo enterrado, como algo que se deja acumular con polvo, cuando se trataba de Seji, las excepciones eran inevitables. ¿Sí? Todavía podía sentirse como si estuviera sentado en ese auto, en ese invierno frío a través de ese camino rural nevado, y esa hermosa joven de 20 años envuelta en gruesas capas al borde de la carretera. Fue como ver un hada de invierno. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el
comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.